Ok. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, les quiero agradecer su presencia. El día de hoy vamos a tener la segunda conferencia de este ciclo acerca del libro Tierra para Todos, que publicó en octubre pasado el Club de Roma, y en el cual van a intervenir varios científicos, humanistas. Y en esta ocasión toca el turno del doctor Antonio Sarmiento Galán, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, con la presentación Un planeta Tierra para Todos, el plan de el Club de Roma, el Potsdam Institute for Climate Impact Research, el Stockholm Resilience Center y la Norwegian Business School, 50 años después de la publicación de Los Límites al Crecimiento. Entonces los dejo con el doctor Antonio Sarmiento. Muchas gracias, Luis. Eh, bueno, Luis ya me hizo favor de leer lo que está puesto como título aquí en la primera de las láminas de la presentación. Entonces, si me haces favor, Jesús, pasamos a la siguiente. Pues un poquito de explicación quiénes son los realizadores de esta propuesta, de este proyecto, y qué es lo que se puede hacer con el proyecto en sí. Para qué está diseñado. Entonces, en 1972, el Club de Roma encargó un informe a un grupo de gentes más o menos muy parecido al actual, que se titula Los límites al crecimiento. Entonces, el propósito de ese estudio era examinar las cuestiones interconectadas y los problemas complejos a los que se enfrentaba la humanidad en aquel entonces, hace 50 años, ¿no? El modelo ha resultado ser excelente en cuanto a las predicciones. En la última versión se llama World 3, está disponible si uno quiere utilizarlo. Es notablemente preciso y este modelo ha experimentado una gran serie de desarrollos y actualizaciones, sobre todo para el nuevo proyecto, la nueva propuesta que tenemos ahora. La propuesta se llama Earth for All, que en castellano sería para evitar el doble entendimiento de Tierra, el planeta Tierra para todos. Y este nuevo modelo se puede utilizar para explorar diferentes escenarios futuros de la Tierra. Puede usarse para responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué sucede si las sociedades adoptan políticas para redistribuir la riqueza de manera más justa? ¿Qué sucede si los países adoptan políticas para empoderar a las mujeres? ¿Y qué le sucede a la Tierra, al planeta donde habitamos, si más personas adoptan dietas saludables? Y son tres de las propuestas muy necesarias para poder hacer el cambio que se propone este modelo. Entonces, está guiado por una comisión de economía transformacional. Yo es la primera vez que escucho estos términos mezclados de esta forma, con la cual se va a explorar un nuevo pensamiento económico y esta comisión está respaldada por una campaña para promover la adopción de políticas a largo plazo por parte de los gobiernos que se deshagan un poco de la presión de las grandes compañías, de las grandes transnacionales, sobre todo de las grandes corporaciones, empezando por las corporaciones petroleras, y de eso vamos a ver un poquito más adelante. En el anexo, adelante, por favor. Son 5 giros que están en el cuadrito del lado izquierdo, cada uno con su título, y explora 5 cambios extraordinarios para la humanidad que debemos de realizar en este siglo lo más pronto mejor, y que están relacionados con la pobreza, que es el triángulo gris, la inequidad, el triángulo rojo, el empoderamiento, que es el que está en la parte superior, los alimentos y la energía, que están en la parte inferior de este diagrama. En la siguiente tenemos el propósito, está guiado otra vez por este círculo que se llama economía transformacional, y es el que va a coordinar los 5 cambios extraordinarios.
porque en la anterior lámina estaban todos interconectados, si se fijaron, por líneas que los unían, y es el hecho, esas líneas lo que representan es el hecho de que cualquier cambio en cualquiera de estos temas influye directamente sobre todos los otros. O sea, es una influencia muy, muy fuerte, están terriblemente interconectados y por eso el diagrama que les voy a mostrar al final, que es la parte central del modelo, está hasta el anexo para no distraernos ahorita con detalles que creo que no son necesarios en este momento. La siguiente, por favor. Esta transición está basada en olvidarnos de los combustibles fósiles y pasar a una economía de energía limpia, la cual ya está en marcha. Esta transformación, esta transición ya se dio por los motivos menos esperados, eso lo vamos a ver más adelante, pero en 2021, por ejemplo, la energía eólica y solar, nada más dos de las ramas de las energías de fuentes renovables, representaron el 10% de toda la producción de electricidad en el mundo, en comparación con solo el 5% en el 2016. O sea, en 5 escasos años se duplicó del 5% al 10%. De duplicarse a este ritmo, eso significa que la energía eólica y solar podrían representar la mitad de todo el suministro de electricidad a principios de la década del 2030. Ahorita vamos a ver más información sobre esto con más detalle y ver qué es lo que está ocurriendo. La relevancia no es si los sistemas energéticos del mundo se transformarán o no, ya lo están haciendo. La relevancia está en si esa transformación se hará en forma suficientemente rápida y necesariamente justa. Si la transformación energética perpetuase por alguna razón injusticias históricas dentro de los países o entre diferentes regiones del mundo, entonces se tendría un efecto desestabilizador en las sociedades y crearía una profunda resistencia. Y eso ese sería un obstáculo enorme que probablemente sería muy difícil de vencer. De lo que se trata es que todo el mundo esté convencido y todo el mundo apoye en esta transformación. De hecho, esa es la principal idea de esta serie de pláticas para que todo el mundo esté de acuerdo en los cambios y lo necesario que son. La industria de la energía de fuentes renovables tiene que trazar el camino a seguir. O sea, no se puede limitar a cosechar las recompensas financieras del reemplazo del petróleo, del carbón y del gas, sino deben liderar una transformación social y económica mucho más amplia para poder hacer el cambio lo suficientemente rápido y sin que existan los desacuerdos en las regiones. Eliminar los combustibles fósiles no es solo una oportunidad para que las industrias se beneficien de una forma de acabar el calentamiento global. La transición es una oportunidad para restablecer la economía y la sociedad después de la pandemia, disminuir las desigualdades y crear un mundo mejor, más amplio y más justo para todas las personas en todas las partes que forman el conglomerado social de la humanidad en el planeta. Ahí está una muestra de lo que se ha logrado, está el crecimiento de la capacidad global para convertir energía renovable en gigawatts, es decir, 3.372 gigawatts o 3.372 terawatts, como lo quieran ver, se lograron en 2022. Ese es un crecimiento mucho, muy grande. Están los datos desde el 2014 y yo quisiera recordarles que en México apenas en el 2007 se logró la modificación a la ley para que quien estuviera interesado pudiese participar a pequeña escala en la transformación de energía, convertir energía solar en electricidad y volverse independiente de la Comisión Federal de Electricidad, apenas en el 2007, o sea, 7 años antes de donde empieza esta gráfica. Pero aquí ven el crecimiento es muy, muy indicativo de cómo está evolucionando esta capacidad para convertir energía renovable. Y permítanme aclarar de una vez, estoy hablando de convertir energía, no de generar energía. Usar el término generar es un error muy grande que ha
servido, por ejemplo, en el caso de México y otros países, para que los gobiernos cobren gastos de importación sin necesidad de que existieran esos impuestos adicionales. No es generar energía, es convertir la energía solar en corriente eléctrica. Eso es lo que hacen las celdas fotovoltaicas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En la siguiente lámina vemos, esta es una gráfica que tiene en azul, las barras en azul son las energías renovables, la instalación de energías renovables año por año. En gris, al lado izquierdo de cada una de las barras azules, está la generación o la instalación, perdón, de capacidad para convertir en energía no fuentes renovables. Y uno puede ver claramente que la, um, el aumento ha sido espectacular. O sea, desde el 2012, que fue el primer año, ahí lo pueden ver en la gráfica, después del 2012, que fue el primer año en el que las energías de fuentes renovables fueron mayoría en las nuevas instalaciones respecto de las que no eran de energías de fuentes renovables, el cambio se ha mantenido y ha ido aumentando. De hecho, es prácticamente ya el 100% de las instalaciones que se hacen anualmente para aumentar la capacidad de conversión de energía. En la siguiente, tenemos un resumen de todo lo que la situación mundial. Ahí lo que vale más la pena resaltar es el hecho de que Asia representa aproximadamente el 60% de la nueva capacidad. Aumentó 174.9, prácticamente 175 gigawatts en 2022 su capacidad, llegando con eso a tener 1.63 terawatts. Este 48% del total, es el 48% del total mundial, ese 1.63 terawatts. Gran parte de ese aumento se debió a China, que de los 175 gigawatts, los chinos contribuyeron con 141 gigawatts, o sea, una porción muy, muy grande de ese aumento. En Europa y América del Norte se expandió solamente 53 gigawatts y 29.1 gigawatts, que son porcentajes muy bajos respecto de lo que está ocurriendo en Asia. África, que obviamente es otra zona, no se puede comparar con las que ya acabo de mencionar, continúa expandiéndose de manera constante con un aumento de 2.7 gigawatts. Está manteniendo ese aumento de prácticamente 3 gigawatts cada año, lo cual hace que vaya logrando cosas espectaculares. Hay que recordar que África tiene todavía gran porcentaje de sus zonas sin que tengan acceso a la corriente eléctrica. Oceanía, principalmente Australia, también ha crecido con 2 dígitos en porcentaje, 5.2 gigawatts en 2022, y América del Sur sigue aumentando la capacidad de conversión de energía. Su expansión creció 18.2 gigawatts. Y finalmente, quienes tienen también una capacidad enorme económicamente comparada a tanto Asia como Europa y América del Norte juntos, que son los países del Oriente Medio, en donde está la mayor cantidad de la riqueza generada por el petróleo, aumentaron solo 3.2 gigawatts de nueva capacidad. Esto también se debe en parte a que la población en estos países es baja, pero de todos modos deberían, para que esto funcione, y esas son de las cosas que son muy importantes, hay que compartir todo lo que se vaya descubriendo en cualquiera de los distintos países que trabajen en este tipo de cosas, con países que tengan poca capacidad para hacerlo, como son, por ejemplo, todos los países que hasta hace muy poco se llamaban países en desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí nada más dejen marcar otra vez, si le picas, va a aparecer un circulito alrededor de 48% de Asia.
Ajá. Sí, o sea, son cantidades enormes, pero bueno, ahora sí, ya si quieres pasamos a la siguiente, Jesús. Este, es un poquito de la historia de cómo se dio este proyecto y nosotros, la gran mayoría de nosotros estábamos todavía en la universidad hace 50 años, que fue cuando apareció el libro de los límites al crecimiento, los límites del crecimiento. Los autores utilizaron por primera vez modelos informáticos para demostrar que siendo finitos los recursos de la Tierra, si se seguía impulsando un crecimiento económico cada vez mayor, eso iría en detrimento de la salud humana y de la salud del planeta. O sea, la humanidad prestó poca atención a esa advertencia, lo leímos, nos pareció muy bueno, pero no ningún gobierno, que ya empezaban a ser gobiernos controlados desde fuera, hizo alguna o tomó alguna medida para seguir lo que ya se proponía desde aquel entonces. Entonces, hasta hace muy poco, el modus operandi conocido por la mayoría de los jefes de gobierno o de las empresas se basaba en un crecimiento económico cada vez mayor, impulsado por la quema de combustibles fósiles, la extracción incesante de minerales y el uso intensivo de la tierra. Hoy el cambio está empezando a ocurrir. También es una cosa que ya no se puede parar, ya se empezó a dar y una vez que la gente se ha dado cuenta, es posible frenarlo. El crecimiento de la industria solar indica que las viejas tecnologías y los medios de trabajo están comenzando a perder su poderoso control. Si se quiere detener ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a ese poderoso control que tenían las petroleras principalmente y evitar los peores impactos del calentamiento global, este cambio debe acelerarse y debe hacerse esa aceleración con urgencia. El nuevo libro, el segundo proyecto que pide el Club de Roma, publicado en septiembre del 2022, que es una tierra para todos, tiene como subtítulo Guía de sobrevivencia para la humanidad. Y eso, si se han fijado, ya lo copió Antonio Guterres, el director general de la ONU, y lo está utilizando también para calificar el último informe del IPCC, el segundo informe que es una copia del título de este libro, ¿no? Entonces, este libro es una hoja, perdón, alguien tiene abierto por ahí su micrófono y está metiendo ruido. Gracias. Este libro es una hoja de ruta que muestra cómo avanzar y cómo enfrentar de manera oportuna los multifacéticos desafíos que enfrentamos a la hora de cambiar todo el sistema económico principalmente. Fue escrito por expertos en clima y expertos en economía, que muchos ya se han, perdón, me pasaste antes, ya se han sentado a trabajar juntos porque eran dos ramas que no se hablaban mucho, en dos ramas del conocimiento humano, y ahora ya lo hacen con muchísima mayor frecuencia. Y al final también les voy a mostrar una carta que presentamos ante la reunión en Davos, en Suiza, la reunión anual de la gente que maneja el capital del mundo. Pero bueno, este, este grupo de científicos expertos en clima y en economía ha sido probado bajo cuestiones muy, muy diversas por gente de todos lados del mundo, líderes de opinión y demás. Y este libro acaba estableciendo dos escenarios. Esos dos escenarios están en la siguiente, está reducido muy brevemente en esta transparencia. Esos dos escenarios, el primero es hacer demasiado poco y demasiado tarde. Las sociedades siguen alardeando torpemente acerca de la sostenibilidad y se niegan a cambiar el rumbo. La segunda opción es al revés, animarse a dar un salto gigante, que necesitan un cambio importante basado en 5 aspectos extraordinarios para reiniciar la sociedad.
Esos 5 cambios son acabar con la pobreza, abordar la desigualdad, empoderar a las mujeres, hacer sistemas alimentarios regenerativos y saludables para ecosistemas y personas. Lo de regenerativo significa regenerar el ambiente, regenerar la tierra, el suelo, el suelo, el aire y el agua que hemos contaminado de manera salvaje por el abuso de fertilizantes y insecticidas químicos, que lo único que han hecho es contaminar eso, no han aumentado para nada las cosechas. Y lo de salud también se preocupa de los ecosistemas y de las personas. Y finalmente, el quinto tema es transitar a fuentes limpias de energía, que es los datos que les mostré ya no dejan duda de cómo se está dando ese cambio, ¿no? Entonces, ninguno de estos cambios puede ocurrir de forma aislada. Por ejemplo, la combinación de terminar con la pobreza y acelerar la transición energética están íntimamente ligados y ahorita lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Tomando las opciones correctas, un sistema post-carbono, que ya no vamos a necesitar la quema de ningún combustible fósil, ofrece tremendas ventajas y crea valor económico para todos sin dañar la tierra. La siguiente, por favor. O sea, también está incluida la seguridad alimentaria. Las emisiones notablemente más bajas significan un daño sustancialmente menor para el planeta y para las personas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Las tecnologías renovables requieren a largo plazo mucho menos recursos que los que se necesitan para los combustibles fósiles. Hay una ONG, o lo que se llamaba ONG, una organización no gubernamental en Inglaterra que se llama Carbon Tracker, o sea, el Observatorio de la Evolución del Carbono, con sede en el Reino Unido, y según este análisis que hicieron ellos hace un par de años, si mal no recuerdo, la electricidad solar requería en aquel entonces 2000 veces menos material por peso que la electricidad generada quemando carbón. La electricidad quemando carbón es la forma más barata, o era la forma más barata que se hacía en términos del uso de combustibles fósiles. Eso en la actualidad ya quedó sobrepasado y por mucho a través de las energías o las conversiones de energía por fuentes renovables. Entonces, si hace 2 años era 2000 veces mayor la cantidad de material de quema de carbón, imagínense ahora la situación en la que están todos los combustibles fósiles. Por eso, desafortunadamente, no por las razones adecuadas de preocuparnos por la salud del planeta, sino por el interés económico, es que se está haciendo o se arrancó este cambio, pero una vez que se arrancó, ya es imparable. No va a haber manera de frenar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la transición al uso de energía limpia en su conjunto requerirá un aumento en la producción de ciertos minerales durante las próximas 2 décadas. Se calcula que el máximo serán 2 décadas en las que aumente esto. Pero esta demanda disminuirá drásticamente después del 2040 y si se optimiza el uso de materiales, es decir, en las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, que están ahorita en el mercado, tienen un 96% de sus componentes son totalmente reciclables, están construidas ya de manera que se pensó en el diseño de ellas para que todo el material fuera fácilmente reutilizable cuando la oblea o la parte que hace la conversión se haya dado ya haya cumplido con su ciclo de vida útil haciendo la conversión de energía. Entonces, si se logra esto, podemos reducir los impactos negativos potenciales de la extracción y el uso de mayores cantidades de material. Los componentes del sistema de energía limpia tendrán una vida útil de al menos entre 50 y 80 años. De hecho, un estudio que fue publicado en la revista Nature Energy, o sea, una de las publicaciones más famosas de artículos y trabajos científicos, del 2017 encontró que la huella de carbono de por vida
sea, de todo el ciclo de la energía solar y eólica, incluyendo la fabricación y construcción asociadas de lo que se necesita para hacer la conversión, son aproximadamente la 20ª parte de las que se necesitan o que consumen en la quema de carbón o de gas. Entonces, esta es otra vez una de las razones importantes porque económicamente eso ha movido a que mucha gente empiece a hacer los cambios, siendo todo más barato por un lado y por otro mucho menos dañino para el ambiente y para nosotros mismos. Se tiene que el uso de maquinaria de extracción y combustible para el transporte del petróleo o del gas, además de las fugas de metano de los oleoductos, de los pozos o de las minas de carbón, contribuye a que los usos y las emisiones de energía del ciclo de vida sean mayores para los combustibles fósiles que para la energía de fuentes renovables. O sea, en eso está perdiendo ya la energía de fuentes de combustibles fósiles. Las instalaciones solares y eólicas producen 26 y 44 veces más energía respectivamente que la energía utilizada para construirlas, porque también ese fue un punto que se criticó mucho al principio de la conversión a fuentes de energía renovables. Hay otros beneficios, además, la energía solar en particular cambiará la propiedad de los activos energéticos de un sistema centralizado a uno descentralizado, permitiendo que más personas produzcan su propia energía, quitando las ganancias de las manos de unos pocos y compartiendo las ganancias de manera mucho más justa, ayudando a garantizar el acceso a la energía, a poner fin a la pobreza y a reducir la desigualdad. O sea, la ventaja de la energía solar es que se puede instalar, o sea, el sol pega en toda la Tierra con mayor o menor intensidad, pero se pueden instalar las celdas fotovoltaicas en los lugares en donde directamente se van a consumir la energía solar que se convierta a corriente eléctrica y no perder, como ocurre con las instalaciones actuales, un buen porcentaje, las pérdidas menores son alrededor del 20% de la energía por transportarla a través de instalaciones, la gran mayoría ya muy viejas. En el caso de México esto es patético. Casi el 50% de la energía que produce México se pierde por llevarla a través de una red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad que es terriblemente vieja, está terriblemente mal parchada por todos lados y que es una, una de las características que nos debería de haber permitido olvidarnos ya de toda la quema de combustibles fósiles, aprovechando el hecho de que justo ahorita, en estos momentos, cuando ya el cambio se necesita hacer sin mayores problemas, que entonces pudiéramos hacer el cambio sin preocuparnos por mayores cosas, ¿no? Ya todo mundo sabemos qué fue lo que ocurrió y finalmente, por más dinero que se le ha metido a la Comisión Federal de Electricidad, el problema sigue creciendo y creciendo y creciendo y es porque, les digo, se pierde una gran cantidad en el transporte de esa energía y por otro lado, la forma en la que se convierte la energía almacenada en los combustibles fósiles, que es quema de carbono y quema de petróleo, combustóleo y demás cosas por el estilo, está ya teniendo concentraciones de contaminación tan grandes que está causando muchísimos problemas en todo el territorio mexicano. Entonces, lo mismo pasa en cualquier otro lado. Por eso deberíamos de haber celebrado la caducidad de todos estos equipos que ya están en estados realmente deplorables y deberíamos de haber aprovechado eso para hacer el cambio, pero no sé cuántos años más se sigue insistiendo en rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, que ya es total y absolutamente irrescatable. La siguiente, por favor. Este, Hay sugerencias todavía de que la energía limpia compite con la producción de alimentos, lo cual es totalmente falso.
y es porque se ha decidido tener instalaciones de celdas fotovoltaicas a una cierta altura mínima que permite que la misma radiación solar con la que funcionan esas celdas fotovoltaicas permite todavía utilizar el suelo para lo que era utilizado antes, para cultivar comida. Entonces no hay ninguna competencia con la producción de alimentos, es al revés, se está duplicando el uso de la misma superficie, creando no solo los mismos alimentos que se cultivaban antes, sino también convirtiendo la energía solar en energía eléctrica, con lo cual deberíamos estar muy contentos, sobre todo en países como México, en donde disfrutamos de una insolación realmente muy, muy favorable. Eh, la investigación en el 2021 que ya mencioné muestra que un número significativo de países en África y América Latina, en donde todavía no se ha logrado llevar la electricidad, podrían satisfacer todas sus necesidades de energía cubriendo menos del 0.1% de sus tierras con paneles fotovoltaicos, en caso de que hubiera algún problema. Pero les digo, no es necesario hacer eso porque se puede duplicar el uso de esas áreas manteniendo los cultivos y nada más colocando las celdas fotovoltaicas a una altura suficiente para que la radiación todavía siga pudiendo utilizarse en la agricultura regenerativa. Las soluciones inteligentes, como la práctica agrícola regenerativa que utiliza fuentes renovables de energía, brindan beneficios para los agricultores, la industria de energía limpia, los habitantes locales y el planeta en su conjunto. O sea, este tipo de cosas son exactamente al revés de lo que todavía siguen sugiriendo en algunos lugares los defensores de los combustibles fósiles. Ahora, para lograr todos estos cambios, se necesitan que todo mundo apoye. No es posible que nos quedemos nada más milando, como decimos en México, ¿no? Es algo en lo que todo mundo ya sabrá cada quien en lo que puede contribuir y que todo el mundo contribuya. Y obviamente esta transformación se tiene que hacer de manera justa, que es una de las condiciones que mencioné en las primeras láminas. Esa transformación quiere decir que países muy pobres, en donde todavía necesitan hacer muchas cosas, se les permita todavía utilizar la energía que tengan más cerca de sus medios para poder crecer, resolver algunos problemas y no que crean que van a perder toda la posibilidad de hacer algo, sino que al revés, en un principio van a recibir el intercambio tecnológico de todo lo que se descubra en ese norte tecnológicamente más poderoso y que el sur pueda también disfrutar de esos, el sur económico pueda disfrutar de esos grandes pasos. Si no, no se lograría una transición como se requiere. En este proyecto de Tierra para Todos se aboga por un enfoque de tarifa y dividendo, es decir, se cobra una tarifa por la extracción o las emisiones de carbono y esa tarifa se distribuye, todos los beneficios de esa tarifa se distribuyen a todos los ciudadanos. Las desigualdades se reducirían al combinar las tarifas de carbono con impuestos progresivos y políticas de redistribución de la riqueza, donde el 10% más rico no se lleve más del 40% de los ingresos nacionales, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las transformaciones en energía limpia también nos beneficiarían al alejar capital y subsidios otorgados a los combustibles fósiles y garantizar flujos de capital a quienes más sufren por la pobreza energética o la falta de la energía. Esto es lo que acabo de decir también hace unos minutos. Se calcula que nada más, o sea, es tan grande la cantidad que se va en subsidios para los combustibles fósiles por todos los gobiernos del mundo, que con abandonar esos combustibles fósiles como fuente de energía, todos los subsidios alcanzarían para crear una renta universal básica para cualquier ciudadano adulto que le garantizaría satisfacer todos sus requerimientos básicos de alimentación, vestido y techo. Y obviamente poder empezar una familia, poder
tener la oportunidad de escoger una carrera, una profesión o una forma de ganarse la vida sin tener encima lo que pasa en países como México, que la gente escoge no por lo que le gusta hacer, no por aquello en lo que tiene algún talento, sino simplemente por el hecho de que esas carreras al parecer están dando mejores ingresos a quienes las practican. Y eso es el error más grande porque todo el mundo lo sabemos. En México tenemos una cantidad enorme de profesionistas totalmente frustrados porque no pudieron hacer lo que querían, se vieron forzados a hacer otra cosa y lo hacen nada más por el dinero que les deja, pero no disfrutan la práctica de su profesión. La siguiente creo que son un par de referencias. Jesús. Ahí están. Estos son dos de los estudios de la Organización Mundial de la Salud para la contaminación creada en todo el mundo por la quema de combustibles fósiles. Esto, si a alguien le interesa, como me manda un mensajito después, les mando los enlaces directamente, porque sí están un poco largos como para copiarlos así nada más. Pero les recuerdo que la última estimación que hicieron los estudios de la Organización Mundial de la Ciudad indicaba a nivel mundial más de 11 millones de muertes prematuras por las condiciones en las que la gente está viviendo alrededor de refinerías de petróleo, alrededor de minas de carbón, alrededor de todas esas instalaciones que se necesitan para intentar aprovechar los combustibles fósiles y que obviamente van a tener que desaparecer. Y aquí déjenme decirles una noticia muy buena que hace un par de semanas Inglaterra por primera vez disminuyó en un 30% la cantidad de energía eléctrica generada a través de la quema de carbón. Y eso viene desde las épocas en las que justo la revolución industrial que arrancó en Inglaterra se basaba en la explotación del combustible fósil más barato, que es el carbón, porque además en Inglaterra hay carbón por todos lados en la superficie, no es necesario escarbar ni nada por el estilo, ni crear minas para utilizarlo. En la siguiente vamos a ver por favor Jesús, la inequidad en la riqueza mundial, que es a la que me acabo de referir. Están divididos en la parte de arriba por deciles. El primero es el decil con los ingresos más bajos. El segundo es el decil con el siguiente 10% de ingresos y así va aumentando hasta llegar a quienes tienen el 10% de ingresos más elevados. De ahí la última barra vertical, inclusive hubo que cortar la gráfica porque si no, no cabía, les indica, porque está en otro tipo de unidades, que el 1% que recibe los ingresos más grandes de lo que se llama el Producto Interno Bruto, llega a 2.7 millones de euros cada año. O sea, esa diferencia es totalmente absurda y no se justifica de forma alguna. Es una desproporción total en cuanto a la forma en la que una riqueza que generan más bien los que están en los ingresos más bajos, la disfruten y la acopien y se apoderen de ella de una manera tan desmedida el 1%. Bueno, de hecho, el 10% que tienen los ingresos más elevados de la población mundial. Otra manera de verlo es con las barritas de colores que tienen los mismos colores que están en la página, en la parte de arriba, el renglón en donde están de 10 en 10 cada uno de los grupos, pero que aquí están mucho más comprimidos, en donde las barras, que son todo el 50% de la población, indican que ese 50% de la población solo posee el 2% de la riqueza total. Mientras que el 10% de la población posee el 75% de la riqueza total y finalmente el 1% de la población posee el 38% de la riqueza total. O sea, esa
es la distribución de la riqueza que generan, repito, los que están en el 50% de ingresos más bajos y va a parar a manos por el sistema económico, va a parar a manos de quienes tienen ya riquezas incomprensibles, ¿no? Yo quisiera que encontrara a alguien en estos rangos, en el 10% de la población, que tenga pensado, que alguna vez haya pensado en cómo gastar todo ese dinero que acumula. Es imposible, ¿no? No hay forma de gastar ese tipo de ganancias. Imagínense que cada año les llegaran a sus cuentas de banco 2.7 millones de euros, que está en veintitantos, 22 o 23 pesos mexicanos actualmente, a pesar de que el peso mexicano se ha revaluado respecto del dólar y del euro. Y esta inequidad muestra claramente, junto con la siguiente gráfica, por favor, ¿sí?, que si no hubiera ricos, no habría calentamiento global. O sea, si el sistema económico no hubiera permitido esa inequidad en la distribución de la riqueza, no tendríamos el problema del calentamiento. Y aquí está justo las emisiones en términos de los mismos, en la columna de la izquierda están los porcentiles de 10 en 10 de los ingresos, empezando por el 10% más pobre y terminando con el 10% más rico. Pero resulta que el 10% más rico es responsable por su forma de vida del 49% de las emisiones, o sea, del 50% de las emisiones, que son las que causan el problema del calentamiento global, son, por la forma en la que viven, son los que causan el problema. El 50% de ingresos más bajos solo es responsable del 7.5% del total de las emisiones de consumo por estilo de vida. O sea, es absurdo, otra vez, y es justo por el sistema económico que nos han, al que nos han sometido y al que desafortunadamente cada vez más países copian sin pensar en las consecuencias de este sistema. Afortunadamente, les digo, la propuesta de Una Tierra para Todos, lo primero que propone es justo cambiar, aprovechando todas las falsedades de las promesas del capitalismo que demostró la existencia de la pandemia, que fueron drásticas, una tras otra fueron cayendo todas esas mentiras, y ahora que regresamos a algo que ya no se puede llamar la normalidad, porque recuperar eso ya es imposible, podemos aprovechar ese regreso para invertir las cosas y hacer que esta riqueza no esté en manos de unos cuantos, que, les repito, no hay una sola persona que pueda justificar la abundancia, la acumulación de esa abundancia de recursos, y ni siquiera piensan para qué lo pueden utilizar. En la siguiente, por favor. Aquí está otra forma de ver el problema. Está también en deciles. El decil 1 son los del 10% con ingresos más bajos, hasta el decil 10, que son los que tienen el 10% de los ingresos más elevados, el 10% de la población que tiene los ingresos más elevados. Y están marcados, justo después del nombre del decil, o del número del decil, está marcado el porcentaje de las emisiones de carbono. O sea, otra vez, este es otro estudio de la Organización Internacional de Energía del 2021, y muestra claramente que prácticamente la mitad de las emisiones son causadas por el 10% de la población que tiene los mayores ingresos. O sea, la conclusión es muy sencilla, ¿no? Si el 1% se está muriendo de hambre, pues que coma ricos, ¿no? Así matamos 2 pájaros de un tiro. La siguiente, por favor. Se necesita presionar a los gobiernos de los países más ricos, o sea, lo que es Estados Unidos, Canadá también y la Unión Europea,
para que tripliquen a gran velocidad las inversiones nacionales anuales en capacidad renovable y eficiencia energética. Con ello van a alentar el cambio que facilitará el flujo de financiamiento en todo el mundo. Y repito, eso es algo que hay que dejarle muy claro a los países pobres. Esto no les va a costar. Al contrario, van a recibir beneficios con los que ni siquiera hubieran soñado si seguíamos en el mismo sistema económico que dio origen al problema. En Estados Unidos se publicó hace poco la Ley de Reducción de la Inflación, que es un movimiento adecuado en la dirección correcta, pero también tenemos que asegurarnos de que a medida que la Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá se desenganchan de la energía fósil, que al mismo tiempo no empujen a sus vecinos del sur hacia una mayor dependencia de activos varados como garantía de transición a corto plazo para el norte. Es lo que les había dicho hace rato. El norte económico, poderosamente económico, o económicamente poderoso, perdón, tiene que facilitar el cambio en todo el mundo, porque ahora ese es el sentido de decir vecinos del sur, porque todos somos vecinos en este planeta, no hay otro al que podamos mudarnos. Entonces, el cambio tiene que ser para todos y tiene que ser justificando lo que ya han disfrutado en el abuso de recursos de este planeta que es de todos, para vivir como lo hacen actualmente y faciliten que los demás podamos hacer lo mismo. Se necesita también una regulación mucho más estricta en los mercados financieros privados para evitar más inversiones intensivas en carbono por parte de prestamistas privados o tenedores de bonos. Asimismo, debemos responsabilizar a los países de altos ingresos por la inversión verde en sus propios países y fuera de sus fronteras, porque si recuerdan, el viejo sistema capitalista recientemente había empezado a permitir la inversión de países económicamente poderosos fuera de sus fronteras. De hecho, empezaron a comprar tierra en un montón de países pobres, viendo que esos países todavía tenían tierras fértiles y que en sus territorios, en sus confines, llamados países, no tenían ya esa calidad de fertilidad. Por eso empezaron a comprar tierra para asegurarse un cierto tipo de alimentación, lo cual no va a ser necesario si se hace este cambio que propone Una Tierra para Todos. Adelante, por favor. Necesitamos compartir el conocimiento y la tecnología, es otra vez lo que acabo de decir, de las empresas del norte global con las del sur global, y apoyar una revolución de tecnología verde, poniendo fin al sistema de derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Esta Organización Mundial del Comercio es una institución que se creó única y exclusivamente para proteger las ganancias desmedidas que acabamos de ver en las gráficas. Entonces, esto obstaculiza la intervención y la innovación, y de hecho eso lo demuestra la forma en la que ocurre los países de bajos ingresos que buscan fomentar la energía de fuentes renovables a través de subsidios a sus propios productores, enfrentan inmediatamente denuncias de la Organización Mundial del Comercio, con lo cual impiden que ellos puedan hacer por su cuenta la transición. Pues impedir la difusión de tecnologías limpias críticas es profundamente peligroso para todos. Tenemos que hacerlo de forma conjunta. Si no, de poco va a servir y va a crear justo la inestabilidad a que me refería desde las primeras láminas, en el sentido de que no va a ser una transición justa, al contrario, va a desestabilizar todavía mucho más la situación social. Entonces, los costos globales de energía no necesariamente tienen que ser más altos. Si optimizamos las soluciones actuales y desvinculamos el mercado de la electricidad de los precios del gas, eso será suficiente para cosechar todos los beneficios de los precios más bajos de la energía de fuentes renovables. Hace ya más de una década que tanto la energía solar primero y después la energía eólica, que son las que más se han extendido, pasaron a ser más baratas que la quema de carbón para generar corriente eléctrica. Entonces ya no hay pretexto alguno para no hacer este cambio. La siguiente, Jesús, por favor.
Debemos también asegurarnos de transferir los perversos subsidios actuales a la energía fósil a soluciones renovables y de eficiencia energética. Esos subsidios gubernamentales serán importantes para reducir los costos iniciales de la inversión, pero poco a poco irán siendo cada vez más insignificantes en una perspectiva global a largo plazo que brindará seguridad energética y estabilidad planetaria, sobre todo y principalmente porque la conversión de la energía solar a energía eléctrica será directamente en donde se va a consumir y se evitarán las pérdidas por el transporte de esa energía. Y de una vez aclaro otra malentendido que es también terriblemente mal utilizado, y es el hecho de que solo a la transformación de energía solar en energía eléctrica por celdas fotovoltaicas se le llama energía solar. Eso es un no entender de qué se está hablando. La energía toda, salvo una forma de energía, pero toda la energía que utilizamos en la Tierra y que está disponible en la Tierra es energía solar, incluyendo, por ejemplo, la transformación de las hidroeléctricas. ¿Por qué es energía solar? Porque simple y sencillamente es la energía solar la que evapora el agua en los océanos para que suba, forme nubes en la atmósfera, esas nubes se transporten hacia tierras altas, generen la lluvia que mantiene a los ríos corriendo todo el tiempo y con eso se puede hacer la transformación de ese movimiento del agua en energía eléctrica. Si no fuera por esa energía solar, los ríos ya se hubieran secado hace mucho tiempo. Entonces, y bueno, en todos los casos la energía es solar. La única energía que no es solar, pero es también energía estelar, es de energía nuclear. Y eso viene de estrellas que eran más masivas inicialmente que nuestro Sol, bueno, que el Sol al cual pertenecemos nosotros más bien, y evolucionando más rápido, explotaron como novas o supernovas, creando material radiactivo, que es de donde viene la energía nuclear. De ese material ya existía en el medio donde se formó la Tierra, donde se formó todo el sistema solar, y entonces, por lo tanto, tenemos una cierta parte de esos materiales radioactivos que permiten el uso de la energía nuclear. Pero esa es la única energía que no es propiamente solar. ¿Bien? Entonces, otro problema es que si no tomamos las decisiones correctas ahora, nuestra civilización podría colapsar como lo han hecho anteriores civilizaciones en medio de una tormenta perfecta de crisis autoinducidas. El camino por delante no será ni simple ni fácil, pero es muy emocionante. Y aquí acaba de salir también hace aproximadamente una semana y media un estudio sobre el papel que jugó la sequía en la desaparición de la cultura maya. Y esa sequía fue producida justo por el abuso del líquido vital, que es el agua que tenían en las partes donde habitó la cultura maya, a la cual debemos una cantidad enorme de cosas. De hecho, tanto la cultura india como la cultura maya son los que descubrieron de manera totalmente independiente la existencia o no es que la hayan descubierto, sino que más bien conceptualizaron la necesidad de tener un elemento neutro como es el cero, y eso redondeó muchas de las estructuras matemáticas que en aquel entonces utilizaban. En las próximas décadas tenemos la oportunidad de diseñar una economía que sirva a las personas y al planeta. Una economía anclada en la economía del bienestar, no en el Producto Interno Bruto, que es el único indicador que se utiliza actualmente en el sistema económico del capitalismo. Y que esta nueva economía no solo abastezca a los países u hogares de altos ingresos, sino que enriquezca la vida de la mayoría y asegure un planeta Tierra próspero para todos, no nada más para los ricos. La siguiente, por favor. Estas son las referencias. Si quieres, el siguiente también son más referencias. Por si a alguien les interesa, todas tienen enlace para bajarlas. Y finalmente, esta carta se envió en enero del 2023 a la reunión en Davos, en Suiza,
se está dividida en dos partes, esta y la que sigue, y aquí hay ya propuestas muy claras del modelo Tierra para Todos. La, y se va a hacer, todos estos cambios se van a hacer de forma progresiva para que nadie se queje de que le han quitado todo de la noche a la mañana. Esta es la segunda parte. Sí, adelante, donde yo habías pasado ya, Jesús, también es la segunda parte de la carta. Allí están los propuestas. La primera es de grabar las ganancias inesperadas de todos los sectores, ¿no? Sobre todo aquellos sectores que han obtenido esas ganancias en los periodos de escasez y especulación, cuando el resto del mundo está peor. Y aquí otra vez el capitalismo, y surgió inicialmente en Inglaterra, al igual que la revolución industrial, lo que llamamos revolución industrial, aunque ya hay quien lo propone que se llame el suicidio industrial, porque es en lo que todo el mundo estamos de acuerdo que es una de las consecuencias más directas y irrefutables de esa transformación. Pero el ejemplo más claro es que en Inglaterra ya se sabía perfectamente bien de la existencia de los fenómenos conocidos con el nombre del niño y la niña, fenómenos que hacían que las cosechas, perdón, en todas las regiones del mundo, a través del fenómeno de teleconexiones, fuesen mejores o peores que las cosechas promedio en muchos lugares. Y los ingleses sabían perfectamente bien cuándo iba a haber una sequía, una época de baja precipitación pluvial en la India, por ejemplo, que ya tenían bajo su control, y entonces compraban muchísimos granos antes de que se presentara el fenómeno, los almacenaban, y en cuanto venía el problema de la baja de cosechas por la falta de lluvia, las vendían, las sacaban al mercado, pero las sacaban al mercado al precio que ellos querían. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de la aprovechamiento, perdón, de escasez y especulación en ciertas regiones del mundo por parte del capitalismo inglés. Y bueno, no nada más eso, están también todos los libros sobre la caza de ballenas y muchos otros recursos en los cuales los ingleses participaron de manera muy directa. Y digo específicamente ingleses porque aunque ellos se escudan tras lo que llaman el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los que hicieron estas medidas fueron exclusivamente los ingleses, ni los galeses, ni los escoceses, y mucho menos la última parte que está ocupada, que es Irlanda del Norte, han tenido algo que ver con la ambición de los ingleses. En la siguiente, y ya para terminar, les muestro, son los bucles causales del modelo, nada más de la estructura central de Earth for All. Está de manera que creo que se alcanza a leer más o menos bien todo lo que está mostrado, y todas las líneas que están ahí con las flechas indican en qué sentido va la influencia del cambio en una de ellas y cómo todo está terriblemente interconectado. La siguiente ya nada más, bueno, luego, si quieren, ahorita volvemos a ella. En la siguiente está el correo a donde pueden escribir con todo gusto. Les envío la información que no alcanzaron a copiar, y si quieren copiarlo, ahí está, es muy sencillo. Ansar, de Antonio y Sar de Sarmiento, @im de Instituto de Matemáticas.unam.mx. Y si me haces favor, Jesús, de regresarte, les dejo un poquito un poco más de tiempo viendo todas las variables, fenómenos y demás. De hecho, no son tanto variables, sino son sistemas los que están mostrados ahí, ¿no? O sea, es un sistema de sistemas, es un modelo de sistemas, no es un modelo de variables como estamos acostumbrados. Y por eso hay distintos tipos de flechas que indican distintos tipos de interacciones y de impactos, sobre todo. Gracias, y no sé si alguien tenga alguna pregunta o quieran que profundicemos un poquito más en alguno de los puntos. Y sobre estos puntos estaban interesantes. ¿Cuál, no sé, videos de que son los
Perdón, sí, a ver, si se dan cuenta, hay varios que están repetidos. Por ejemplo, Producto Interno Bruto está en la parte superior, en el tercer renglón, digamos, a la izquierda. Y acá hay otro, exacto, está en 3 lugares. No, lo que pasa es que el diagrama está dividido más o menos en 2 partes. La parte izquierda es el sistema actual. Por eso aparece PIB nada más, ¿no? Niveles de precios, todo lo que se maneja actualmente. Y en la parte, o bueno, se manejaban, porque en muchos lugares ya cambió de eso, pero en la parte derecha están muchas de estas variables, pero con otros nombres. La forma en la que se tiene que considerar para hacer el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el PIB ya no está como PIB nada más, sino está como el Producto Interno Bruto por persona, ¿no? Que obviamente ese también es el que da la distribución errónea de ese Producto Interno Bruto, es el que da origen a la distribución tan salvajemente distinta que vivimos en las otras gráficas, ¿no? En donde la ganancia se queda en el 10% de mayores ingresos de todos los habitantes del planeta. Se buscan muchísimas cosas. Por ejemplo, allí está marcado un sistema que se llama confianza social, que es algo que obviamente en el capitalismo no puede existir, ¿no? Y hay muchísimas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Aparte, también en esa misma columna del lado derecho está más arribita lo que se llama tensión social. O sea, ha habido muchísimos problemas. El caso más conocido por el control de los medios, creo que fue el de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Que una medida que se propuso que beneficiaba a todo el mundo, etcétera, etcétera, fue totalmente tergiversada por esos medios y convencieron a la gente joven con muy poca formación y con una desinformación enorme a realizar esas protestas que lograron echar para atrás todas estas reformas que ya había empezado Francia, ¿no? Entonces, ahorita están en una situación muy parecida a la de aquel entonces por el cambio en las jubilaciones, ¿no? Entonces, Macron ya dijo que ahora sí no le van a torcer la mano, pero eso sabemos cómo están de amarrados no solo quienes dirigen los gobiernos, sino también por la forma en la que piensan y la forma en la que quieren resolver los problemas. Y esa es otra de las cosas que no mencioné explícitamente, pero creo que después de la plática es muy obvio, que no podemos esperar que el sistema económico que dio origen a este tipo de problemas y que está matando a la gente por la contaminación creada por la quema de combustibles fósiles vaya a resolver el problema, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente bien desde que lo sabían desde los griegos, pero Einstein lo puso en una forma, en una frase que luego le adjudicaron a él, cuando él mismo había dicho que no era de la frase, ya en el sentido de que no podemos esperar encontrar soluciones dentro de un sistema en el cual se crearon esos problemas, ¿no? Entonces es absurdo buscar soluciones ahí, y por eso contrasta de manera más o menos clara lo que está del lado izquierdo con lo que está del lado derecho. Y por ejemplo, en el cuadrito donde dice inventario, abajo están ventas y producción, ¿no? Que es lo que importa en el sistema capitalista. Del lado derecho no hay nada de eso, ¿no? Porque otra vez lo que se busca es que las necesidades básicas queden cubiertas con la cantidad tan enorme de subsidios que se van a los combustibles fósiles, que no tengan que preocuparse nada y puedan escoger una carrera sin problemas, ¿no? Sin alguna presión económica ni de las familias de ninguna otra especie, ¿no? Y eso se está logrando ya en algunos ciertos lugares, sobre todo por ejemplo, Nueva Zelanda, donde la población originaria, que son varias etnias, no es una sola,
pero escogieron a los maoríes como sus representantes y le acaban de ganar bajo la ley inglesa al ejército de abogados designados por la corona. Les acaban de ganar el pleito por haber ocupado sus tierras en Nueva Zelanda sin permiso de ellos y sobre todo por el río principal que cruza Nueva Zelanda y que es la fuente de todo lo bonito que tiene Nueva Zelanda. Y por ahí va a seguir el pleito porque, no sé si se acuerdan, buena parte de películas famosas, como por ejemplo la del Señor de los Anillos, fueron filmadas en Nueva Zelanda, entonces, y nunca les pidieron permiso a los pobladores originarios. Todavía estaba el pleito en vivo y la corona dijo, pues sí, no hay problema, ¿no? Pero la corona no tenía ya ningún derecho de decir que sí, porque estaba siendo juzgada y estaba a punto de perder la propiedad que ellos solitos se habían adjudicado, ¿no? Es de la manera más idiota, porque y lo digo con toda sinceridad, el argumento de la corona era decir que tenían, de acuerdo a la ley europea o al conocimiento europeo, a la cultura europea, el derecho de asentarse en esas tierras porque las habían descubierto. Y toda la gente que vivía ahí, ¿qué? ¿No? Se lo ignoraron por completo. No es que, es lo mismo que estamos llenos de récords, por ejemplo, ese fue el nombre, el inglés que fue el primero que subió al Everest. Sí, bueno, es un nombre muy común. Y no sabía por dónde, lo tuvieron que llevar. Quienes lo llevaron no llevaban tanques de oxígeno. Edmund Hillary. Hillary, sí, Hillary. O sea, y ellos que entonces, si fueron los que dijeron por dónde, los que lo subieron, los que además le cuidaban el oxígeno que necesitaba, etcétera, etcétera, tampoco contaron en haber subido. Y además, bueno, hace poco, finalmente ya uno que empezó desde muy joven a subir, había subido ya más de 25 veces llevando europeos, ¿no? A él es al que le debería que poner el nombre, en lugar de que se llamara Everest, le debería de poner el nombre de es un Sherpa, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, si no me acuerdo de Hillary, me vas a acordar del nombre de él. Ese tipo de cosas. Acá lo de que a Pizarro, creo que le adjudican ser el primero que en Panamá podía ver los dos océanos al mismo tiempo, en un cerro. Y todos los panameños originarios que vienen ahí, que eran ciegos todos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Son totalmente absurdas, pero pues es el espíritu que justo nos llevó a la desgracia que tenemos ahora. Entonces, eso nada más debería ser suficiente para que todo el mundo nos uniéramos, acabáramos con estos. Y además, bueno, ni siquiera en eso pueden ya ellos mismos. Ahí están todos los bancos quebrando. No nada más en Estados Unidos, sino en Suiza, ¿no? Suiza, que siempre el ejemplo del secreto bancario, el ejemplo del capitalismo, el ejemplo de las cuentas secretas, ya está quebrando todo, ¿no? En cuanto hubo problemas, y por ejemplo la Unión Soviética se desmembró, todo el mundo dijo, es que ya ven el comunismo y esto, ya se acabó, se dieron por muerto todo eso, ¿no? Y bueno, el capitalismo ha tenido crisis mucho peores y nadie ha dicho que el capitalismo desapareciera, ¿no? Y ahorita las está teniendo otra vez y ya es hora de que ahora sí digamos, pues ya, vamos a hacer el cambio y vámonos por este lado, ¿no? Y hay muchos detalles, si quieren esto, sí vale la pena estudiarlo bien y tomar en cuenta muchas otras de las características del sistema capitalista. Por ejemplo, aquí está explícitamente, después del inventario, el retraso en la entrega. Porque hay muchas de estas cosas que forman parte estructural del sistema capitalista y que si un país al que le dieron una cierta cantidad porque les proveyera de algo, no cumple
fechas que además son terriblemente fuertes, lo acusan por retraso en la entrega y pierden todo lo que quieren en este tipo de cosas, ¿no? Y así por el estilo de muchas otras cambios que hay que ver de otra forma, ¿no? Pero hay muchísimo material que hay que estudiar, que hay que transportar primero para el castellano y luego hacerlo mucho más, olvidar todo el lenguaje técnico, dejarlo fuera y hacerlo mucho más accesible para todo el mundo y que esto se puede aprovechar mucho mejor, ¿no? Entonces, y como les mostré, bueno, todo esto es totalmente cambiante, pero se llama transformacional porque va a ir transformándose, autotransformándose a medida que vayan realizando ciertos cambios y sobre todo que el sistema tiene la capacidad de reconocer cosas que se habían incluido o modelado de una forma a lo mejor mucho más relevante que lo que les tocaba y entonces disminuirlas, adecuarlas o inclusive echar para atrás ciertas cosas que no estén funcionando como se quiere, ¿no? Y ver a qué se debe que hayan funcionado mal o que se hayan desviado, digamos, porque eso es muy, muy, muy importante si uno quiere de veras que esto ocurra y sobre todo, no solo queremos que ocurra, sino queremos que ocurra en lapsos de tiempo muy cortos y eso facilita que se cometan errores. Cuando las cosas se hacen en la carrera, es muy peligroso. Y bueno, no me acuerdo cuántos años se llevó el escribir El Capital, pero además Marx tenía a Engels de secretario todo el tiempo, entonces fue una gran tarea que se llevó muchísimo tiempo. Además, ahora disponemos de muchos otros medios de comunicación y es mucho más sencillo y todo, pero sí, de todos modos, eso ayuda también a que las cosas que no están funcionando o que se estén desviando se puedan detectar más rápido y se puedan corregir más rápido los errores, pero sí hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, si les interesa, vamos a, yo creo que subir el material a algún lugar en donde esté disponible todas las versiones en castellano para que los puedan consultar. Y sobre todo que nos digan si hay algo que en la traducción no haya quedado suficientemente claro, ¿no? Por favor.